Con tanto bocata un día vas a estallar. Esta tarde tengo una cita con el médico para ponerme a dieta, pero no voy a ir. ¿Y al gimnasio? Llevo 3 meses pagándolo, pero no pasé de la recepción. Estás tirando el dinero y jugando con tu salud, Ángel. Pero la decisión es tuya. No solo su dinero, también el nuestro. ¿Sabes cuánto nos cuesta que no vayas a la cita del médico? ¿O si acabas en el hospital? Calla, no me agobies. Tus malas decisiones nos afectan a todos. No puedes decidir a lo loco. Lo sé. Necesito un empujón para cambiar mi vida. Ese empujón que pide Ángel es a lo que se dedica la economía del comportamiento. Una ciencia que estudia por qué a veces nos comportamos de forma ilógica en contra de nosotros mismos y del interés general. Un empujón no, Ángel. Necesitas un poco de economía. La economía estudia cómo influyen las emociones en nuestras decisiones. La economía solo estudia las cifras, Alicia. Eso era la economía clásica. ¿Habéis oído hablar de la economía del comportamiento? Ni idea. Es una rama innovadora y fácil de entender. Parte de la idea de que todas las decisiones que tomamos, desde hacer la compra en el súper hasta votar en las urnas, no son solo un hecho racional. Las emociones cuentan, y mucho. ¿Verdad que al tomar una decisión te influye lo que pensarán los demás de ti? Alicia tiene razón. La economía del comportamiento intenta comprender todo lo que influye a las personas en sus decisiones para crear modelos económicos más humanos, más parecidos a la realidad. Se han hecho muchos experimentos y algunos son muy divertidos. Venid. ¡Guau! ¿Qué os apetece más? ¿Hacer música con los pies o subir por esas aburridas escaleras mecánicas? Quiero probar. Antes nadie subía por aquí y ahora la mayoría juega a ser pianista y de paso hace ejercicio. Es bueno para ellos y para todos. ¿Y para Ángel? La economía del comportamiento busca soluciones creativas que atraigan a las personas y beneficien a la sociedad. Hay que estudiar cada caso para dar con la tecla que suena mejor. Deberían de aplicar ideas así de atractivas a las políticas públicas. Son los pequeños empujones que necesitamos para tomar decisiones socialmente beneficiosas. ¡Claro! Las normas no deben solo prohibir, también deben orientarnos en positivo. En Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la Unión Europea ya existen agencias dedicadas a la economía del comportamiento. Impulsan políticas públicas basadas en incentivos. ¿Y en España qué? Todavía no. Pues a mí me vendría de lujo. Y a los demás, imagina si te llegara un mensaje con lo que cuesta esa cita del médico a la que no vas a ir. ¡Ostras! Me voy corriendo que aún llego a tiempo. La economía del comportamiento funciona, amiga. Bienvenidos a una nueva entrega de la serie de experimentos que realizamos en el Laboratorio de Economía del Comportamiento de Ecotec, que es una alianza entre nuestra fundación y UMIX, la Unidad Mixta Interdisciplinar de Comportamiento y Complejidad Social, que formaron hace ya algunos años las universidades de Zaragoza, Valencia y Carlos III. Como quizás sabéis algunos, el objetivo que persigue la Fundación Cotec en relación con la economía del comportamiento es doble. En primer lugar, utilizamos estas técnicas para responder a preguntas que nos interesan y que están relacionadas con las prioridades de la Fundación, en general con el fomento de la innovación y en particular con las 3 transiciones a las que prestamos mayor atención: la transición analógico-digital en el ámbito de los flujos de información, la transición lineal circular en relación con los flujos de materia y energía y la transición material e intangible, material hacia intangible en el ámbito de los flujos de inversión de la economía. Por un lado, las herramientas de la economía del comportamiento nos permiten aproximarnos a estas cuestiones de una manera complementaria a otras técnicas, pero es que además Cotec tiene una actividad intensiva para difundir estas herramientas en las administraciones públicas como bueno, una alternativa o un medio
adicional de testar y pilotar políticas y también de hacer evaluación de políticas públicas. Este doble objetivo que tiene Ecotec en el ámbito de la economía del comportamiento se completará en breve con una tercera línea que además hoy también os comentaremos brevemente al final de la sesión, en este caso en alianza con BBVA, y para entender mejor cómo se están usando estas técnicas, no en el sector público, sino en el sector privado. Lo estudiaremos en 3 sectores particulares a lo largo del año 2021, pero sobre esa nueva línea de trabajo os hablaremos al finalizar la sesión. El experimento que hoy presentamos y que presentarán sus protagonistas, sus autores, Antonio Cabrales, Penélope Hernández y también José Manuel Pavía y Anxo Sánchez, como habéis visto en el título de la sesión, tiene que ver con una mayor comprensión de las preferencias de gasto público en la ciudadanía española. El experimento se ha realizado de manera completamente premeditada en un contexto que es doblemente extraordinario en este sentido. En primer lugar, porque vivimos una pandemia que probablemente esté alterando las prioridades o las percepciones de la ciudadanía en muchos sentidos, también en cuanto a lo que se considera que es ahora mismo más necesario en el ámbito del gasto público. Pero también es extraordinario el momento porque estamos ante un momento expansivo de los presupuestos públicos en todas las administraciones. Se habla de presupuesto base cero, incluso en algunos casos, es decir, un presupuesto que no, no está condicionado por los lastres del pasado, probablemente tampoco está pensando demasiado en las consecuencias futuras. Sea como sea, esta es la situación actual, con lo cual, si siempre es relevante saber en qué invertimos nuestro dinero o en qué deberíamos invertirlo, pues lo es ahora más que nunca, justamente porque tendremos dinero, cosa que en los últimos años pues realmente no ha habido. Lo que hemos hecho, bueno, ya lo explicarán los expertos a continuación con más detalle, pero por resumir hemos utilizado 2 metodologías, una más clásica, una encuesta de opinión, que tiene significación demoscópica, lo cual ya en sí mismo es interesante, pero no nos ha bastado. Que entendemos que en esto, como en tantas otras cosas, los recursos deben acompañar a los discursos y quizás si nos quedamos en el ámbito de la pura opinión, pues estamos perdiendo parte de la realidad que intentamos analizar. Y por eso propusimos a nuestros colegas de UMIX que diseñaran un experimento incentivado en el que lo que estamos intentando es simular las decisiones a las que se enfrenta un decisor político a la hora de asignar presupuestos, de tal manera que a las personas participantes, a algunas de ellas, se les ofrecía la posibilidad de asignar una cantidad a diferentes fines sociales que corresponden con las prioridades que estamos analizando también en la encuesta, o incluso retener ese dinero para ellas. Ya veremos hasta qué punto es coherente o no el resultado con lo que se expresa en la encuesta y qué diferencias también y qué anomalías hemos encontrado. Pero para todo ello, ahora quiero dar la palabra al equipo investigador. No sé si empieza Antonio o Penélope, se van a ir turnando a lo largo de la presentación. Y antes de hacerlo también, bueno, como siempre, agradecer al equipo interno de Ecotec que hace posible este proyecto y tantos otros, y en este caso en particular a Aleix Pons y a Josep, que son la contraparte interna de Ecotec a esta alianza como Departamento de Economía, y también a nuestros compañeros de comunicación que siempre colaboran en la difusión de todos los proyectos. Muchísimas gracias a todos y sin más voy a ceder la palabra. No sé si empieza Antonio o Penélope. Cualquiera de los dos, adelante. Hola, pues buenos días, muchas gracias. Soy Antonio Cabrales y voy a empezar yo. Entonces voy a poner primero la presentación, la comparto y vamos a ponerla en modo pantalla completa. Entonces aquí estamos aquí. Bueno, pues se trata de esto, de analizar
no tanto de poner a la gente en el rol de un decisor público, que no es lo que tiene que hacer, sino los decisores públicos, una de las cosas que tienen que saber es qué es lo que quiere la ciudadanía, porque los presupuestos son una realización del programa de gobierno, de lo que desean hacer, y en ese sentido lo natural es intentar saber qué es lo que piensan los ciudadanos a la hora de decidir cómo gastan las administraciones. Entonces, esto presenta varias dificultades importantes, porque si uno quiere saber las preferencias, la aproximación ingenua sería, pues le preguntamos a la gente y ya está, ¿cuál es el problema? Pero si uno lo piensa un poco, se da cuenta de que hay al menos 3 problemas básicos. Uno, si uno pregunta y no, digamos, introduce algún tipo de incentivo, se puede encontrar con el problema de qué es lo que pasa cuando preguntamos a la gente qué programas de televisión mira. Si uno mira las declaraciones de lo mismo famoso que gente de la calle, parecería que todo el mundo está todo el tiempo mirando documentales de la 2. Si uno va a la realidad, exactamente cuánta gente ve documentales de la 2, pues ve que, digamos, hay una discrepancia ahí clara. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ver cuál es esa distancia entre lo que uno dice que le gustaría hacer y lo que de verdad quiere hacer. Y esta es una parte importante del experimento. Hay al menos otras 2 problemas importantes. Uno es que hay muchas veces que es difícil decidir entre cosas que nos gustan. Seguro que a muchos de ustedes cuando eran pequeños le han preguntado, ¿y a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Pues es una pregunta difícil de contestar y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar cómo extraemos o cómo averiguamos las preferencias de la gente. Y por último, hay una, digamos, adicional e importante que hay que tener en cuenta en el diseño, que es realmente el diseño de las políticas públicas es complicado. Hay muchísimas cosas en las que uno puede gastar y si uno presenta todas las alternativas al mismo tiempo, se encuentra con el problema de lo que se llama exceso de elección o choice overload, como se dice en inglés. Hay este experimento clásico donde, por un lado, a un grupo de personas les hacían pasar por un supermercado en donde había 6 marcas de mermelada y en otro les hacían pasar por un paseo donde había 24 marcas de mermelada. Cuando había solo 6 marcas de mermelada, la gente se paraba mucho más y compraba mucho más que cuando había 24. Es decir, un exceso de posibilidades de elección paraliza la elección de la gente. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar cómo hacemos este pequeño experimento. Entonces, la primera forma de hacerlo es que vamos a hacer una combinación de métodos para poder saber esto. Hacemos una encuesta demoscópica de una amplia muestra, digamos una encuesta tradicional con mucha gente, muy representativa. Y luego hacemos un experimento también del mismo tipo, pero donde está incentivado económicamente para poder saber si la encuesta general reproduce los patrones o no de cuando la gente tiene realmente incentivos. Vamos a ir viendo un poquito más de cómo se hace esto. Lo primero es que necesitamos tenemos 4 objetivos fundamentales a la hora de diseñar el experimento. Uno, queremos saber las preferencias de la gente, como ya he dicho. Queremos saber una ordenación tanto cualitativa como incluso cuantitativa de cómo los individuos, los votantes, los ciudadanos querrían reasignar, si pudieran, el gasto público en España. Hay un segundo punto que es ¿y realmente cuánto quieren contribuir las personas? ¿El nivel, digamos, de gasto público, el nivel de ingreso público que tenemos es adecuado o no? ¿Cuánto quieren realmente contribuir? Un tercero es este que decíamos de los documentales de la 2. ¿Cuál es el nivel de coherencia entre lo que dicen que quieren los ciudadanos y lo que realmente quieren los ciudadanos cuando tienen algo, digamos, importante que decidir y no es simplemente una declaración al vacío? Y por último, una vez que ya sabemos todo esto, individuo a individuo, intentamos buscar patrones sobre cómo los distintos grupos de individuos quieren distribuir o redistribuir el presupuesto. ¿Son los hombres distintos de las mujeres? ¿Son los jóvenes distintos de los mayores? ¿Son los votantes de derecha distintos de los votantes de izquierda? Etcétera. Este es el tipo de cosas que queremos preguntar.
Bien, entonces vamos a ir ya un poquito más en detalle a las cosas que vamos a hacer. Tenemos primero 2 encuestas y un experimento. La encuesta, digamos, grande, lo que hemos llamado la encuesta estándar representativa, es la encuesta Cotex Sigma 2, que no es la primera vez que se realiza, lleva ya 3 ediciones y esta es la 4ª. Es una encuesta de percepción social de la innovación, en la que como parte de la encuesta se preguntan sobre temas presupuestarios. Es una encuesta que se hace telefónicamente, se hizo el último trimestre del año pasado con una muestra de más de 7.000 personas, que era representativa a al menos para varias características sociodemográficas importantes. Dentro de ella, de esta encuesta estándar, se añaden varias preguntas específicas sobre asignación de gasto, que son las que vamos a enlazar con las otras encuestas que hacemos. Luego hay una encuesta que no es telefónica, es una encuesta del INEX y HIPEBOB, que son 2 digamos, laboratorios de investigación de la Universidad de Valencia, en la cual es una encuesta más pequeña, 1.254 participantes, no es representativa en todos los estamentos, pero tiene la virtud de que se contesta en línea y podemos hacer una cosa más, que es lo que llamamos el experimento encuesta, que es la 3ª parte del INEX, en el cual todos los que han contestado a esta encuesta, que es paralela a la encuesta 1, además realizan un experimento incentivado económicamente. Como decía Jorge al principio, lo que hacemos es todos los individuos, de esto también lo explicaré un poco más en detalle después, todos los individuos les dice que pueden ganar una cantidad de dinero y si ganan esa cantidad de dinero pueden decidir cómo distribuirla, pueden quedarse una parte o todo, lo que ellos quieran, y de la parte que no se quedan se puede donar a varias organizaciones no gubernamentales que tienen misiones que encajan con las distintas partidas de gasto sobre las cuales se les ha preguntado en la encuesta. Bien. Vamos a ir, como digo, un poquito más en detalle. Lo que era más importante de las encuestas son las preguntas presupuestarias, que es de lo que estamos hablando hoy. Tiene otras cosas la encuesta, lo mismo la grande que la pequeña, pero esta es una parte importante para lo que hablamos hoy. Cada una de estas encuestas tiene lo que llamamos 2 tratamientos, tiene 2 conjuntos de preguntas sobre preferencias presupuestarias. Y la razón es esta que les decíamos del exceso de elección, de ir a un sitio y tener demasiadas marcas o demasiados tarros de mermelada. Esto crea una parálisis. Entonces, como el proceso presupuestario es difícil, lo que hacemos es darles grupos de opciones. En lugar de todas las posibles opciones presupuestarias, cada grupo, cada tratamiento tiene solamente 5 partidas sobre las que decidir. Y las 5 partidas son diferentes, pero tienen 2 partidas que son iguales en los 2 sitios. Para ser más concretos, el tratamiento 1 tiene sanidad, educación, medio ambiente, investigación y desarrollo y pensiones. El tratamiento 2, para todas las preguntas, tiene defensa y seguridad, medio ambiente, infraestructuras, investigación y desarrollo y cultura. Noten que investigación y desarrollo y medio ambiente están en los dos grupos. Y eso lo que nos permite es, cuando comprobemos la coherencia de las preferencias de los individuos entre distintas partidas, enlazar las 2 encuestas y a partir de una declaración sobre 5 preferencias que es cognitivamente sencilla, podremos, en principio, si se dan las cosas bien, enlazar las 2 y podremos averiguar una encuesta, digamos, unas preferencias sobre un conjunto mayor de 8 partidas y esto pues nos permite hacer el enlace. Esa es la razón para ese tratamiento entre 2. Y luego, como motivado también por otra de las cuestiones que les decía al principio, que es la gente le cuesta elegir, les forzamos a decidir no qué quieren que suba en general. Digamos, una pregunta típica de encuestas de este tipo es: ¿qué quiere usted subir los presupuestos? Y mucha gente diría todo, quiero subirlo todo. No. Tenemos 3 preguntas distintas. En una le decimos, si de estas 5 partidas usted tiene que subir 2, ¿cuáles serían? Y eso les fuerza a indicar una preferencia particularmente fuerte. ¿Cuáles son las 2 más preferidas de estas partidas que tiene usted aquí?
La pregunta 2 es, si usted de estas 5 partidas tiene que bajar 2, ¿cuáles serían? Y se les pregunta cuáles 2 quieren bajar. Y finalmente tenemos una pregunta en la que les decimos, si usted tiene que modificar el presupuesto y tiene que subir una partida, pero también tiene que bajar una partida, ¿cuáles serían? Y esta es la otra pregunta. La razón de hacer estas 3 es que también, igual que antes, nos permite hacer un análisis de coherencia, porque si cuando tienen que subir 2, las 2 que tienen que subir no incluye en la pregunta 1, no incluye la partida que uno querría subir cuando hay que subir una y bajar una, hay una cierta incoherencia en las elecciones. Sería muy raro. Hay alguna explicación adicional que hablaremos más tarde, pero es raro. Eso indica que esa persona o no ha pensado muy bien o tiene las preferencias poco claras. Parece un poco raro que cuando hay que subir una y bajar una, la que hay que subir no esté entre las 2 que hay que subir cuando se quiere subir 2. Y esto es una comprobación adicional acerca de cuánto ha pensado, de qué coherencia tienen las preferencias de los individuos. Bien, pues este es el diseño de las preguntas más importantes que queremos preguntar. Como os decía, también tenemos una parte experimental en la cual los individuos se les dice en los distintos tratamientos que alguno de ustedes va a ganar, dependiendo del tratamiento, 10 euros, 50, 100, 500 o 1000. Y se les dice, una vez que usted haya ganado, si es que ha ganado, puede decidir quedarse una parte o todo de ese dinero, y la parte que no se quede debe usted decidir, digamos, dedicarla a una organización no gubernamental que actúe en estos 5 tipos de posibilidades. Una es educación, otra es salud, otras mayores, investigación y medio ambiente, que, recuerden, tienen paralelo con las preferencias presupuestarias que uno había dicho para el gasto público en el tratamiento 1 del experimento. La razón para hacer esta encuesta es la que decíamos al principio de esto no va simplemente de decir lo que uno quiere hacer, que podría ser la pregunta de qué programa de televisión mira, algo que no te obliga a nada, y a lo mejor es simplemente, es que lo que yo creo que se debe decir, lo socialmente aceptable es el documental Estela 2. Aquí realmente es un dinero de verdad, va a un propósito concreto, entonces es mucho más serio, y esto obliga a la gente a pensar bien realmente qué es lo que quieren hacer. Esto por un lado. La razón para hacer los distintos tratamientos de cantidades de dinero a donar o presupuesto total a donar tiene que ver también con intentar averiguar si digamos, el grado de altruismo, el grado de generosidad varía con la cantidad de dinero que uno tiene. Y en este caso es dinero real, y por tanto la decisión, de nuevo, es una decisión más seria que una pregunta hipotética. Bien, en términos de la muestra en general, para que vean un poco el tipo de muestra que estamos tomando, se puede ver que en la izquierda tenemos la encuesta grande, la de Ecotec Sigma 2, y a la derecha tenemos la encuesta Linex HiPBOB, en la cual, que era, digamos, la muestra más pequeña que se hacía online. Como pueden ver, la muestra de Ecotec Sigma 2 es completamente representativa. El porcentaje de hombres y mujeres se corresponde a los que existen en la población, la distribución de edades también se corresponde a la que existe en la población, por tramos de estudio también se ha conseguido que sea representativa, y por votación a distintos partidos también es representativa. En cambio, como se puede ver, la encuesta de Ecotec Sigma 2, la de Linex HiPBOB, tiene un exceso de representación de hombres en casi 2/3 de la encuesta. La muestra en términos de edad es parecida a la estándar, y en términos de estudio están muy sobre representados los universitarios. Esto quiere decir que esta encuesta nos sirve sobre todo para comprobar la coherencia de las preferencias, al menos para los grupos para los cuales hay una muestra suficiente, y nos permite después enlazar la realidad de las preferencias con el impuesto, pero no nos sirve, por ejemplo, para saber si las preferencias presupuestarias cómo varían por distintas categorías de individuos.
Y bueno, yo creo que aquí ya le toca hablar a Penélope, así que ahora le cedo la palabra a Penélope. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a continuar con la presentación. Voy a también hacer una pantalla, compartir la pantalla para continuar. Entonces vamos a ir directamente al primero de los objetivos de este proyecto, que es generar un orden en las preferencias de los ciudadanos sobre el gasto público, sobre distintas partidas. Bueno, como ha dicho Antonio, tenemos dos contextos en la medición de dichas preferencias, que es un contexto competitivo y otro un contexto no competitivo. Esta primera transparencia lo que ofrece son los datos en bruto del porcentaje de individuos que elige cada una de las partidas en estas dos preguntas de subir, bueno, 4 preguntas, subir 2, subir 1, bajar 2, bajar 1, en los distintos tratamientos. En particular, en esta que tenemos aquí, lo que vemos en la parte de tratamiento competitivo, donde las partidas son, vamos a recordarlas, sanidad, educación, I+D+I, pensiones y medio ambiente, lo que vemos es que el diagrama que corresponde a subir, claramente sanidad es la preferencia mayor, para mayor financiación, seguida por educación. Y para bajar tenemos como medio ambiente claramente, seguida con menor medida, las pensiones. Cuando vamos al tratamiento no competitivo, tenemos otras nuevas 5 partidas. Como ha dicho Antonio, la razón de poner 5 y no 10 y no más es para un tema cognitivo, para reducir el coste cognitivo de la elección. Entonces, cuando los ciudadanos van a elegir en este nuevo tratamiento, van a elegir con las siguientes partidas, que por recordar son I+D+I, cultura, medio ambiente, infraestructura y defensa y seguridad. Cuando vemos en los datos en bruto, los datos que solamente recogen directamente los porcentajes de individuos que eligen dichas partidas para subir o bajar, lo que vemos claramente es que I+D+I es una de las elecciones fuertes, seguidos por medio ambiente y cultura, que estamos prácticamente a la par, tanto cuando se elige subir 2 como subir 1, y cuando podemos elegir para bajar, está claramente dominada por defensa y seguridad, seguida por infraestructuras. Dados estos datos, nuestro objetivo es generar pues un orden cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es el que acabamos de ver, donde vemos que sanidad y educación la tenemos por arriba, sabemos que tenemos infraestructuras y defensa por abajo, pero nuestro objetivo ahora sería generar un orden completo de cada una de estas 8 alternativas, de estas 8 posibilidades de gasto e inversión. Bien, como ha dicho Antonio, pues esto, para combinar, nosotros necesitamos ciertos supuestos donde vamos a poder combinar estos datos del tratamiento competitivo con el tratamiento no competitivo. Y para ello necesitamos ciertos supuestos. Uno de ellos es la coherencia. ¿Qué significa esto? Pues necesitamos que las personas que eligen en un contexto pues tengan una forma de ordenar similar a la forma de ordenar en el otro contexto, porque si eso fuese diferente no nos podríamos mezclar. Entonces, para que esta combinación sea posible, pues necesitamos que las personas, cuando decidimos, tengamos las mismas sinergias entre los beneficios de los distintos bienes, que es un poco, la idea es lo que ha dicho Antonio, es, bueno, si a mí me piden subir y bajar, si por uno que tengo que subir tengo que bajar otra, pues lo coherente sería que esta que yo elijo para subir aquí, sea de las que yo he elegido previamente para subir cuando me han dicho solamente elige para subir. A esto es lo que se llama técnicamente que tenemos unas utilidades separables. Las podemos separar, cuando las podemos separar las podemos ordenar. Entonces, esto es la primera cosa que tendríamos que comprobar para nosotros poder mezclar o combinar estos datos que tenemos en el tratamiento competitivo versus el tratamiento no competitivo, es que esto se da. Y eso es el primer que hacemos, y lo que vemos es que más del 75%
de los datos demuestran que hay separabilidad en las utilidades. Es decir, somos coherentes en la forma de medir independientemente del contexto donde nos pidan medir. Y del otro tanto por ciento que no tenemos esa separabilidad clara, pues nos preguntamos, bueno, a lo mejor no somos separables, pero tenemos otra condición que nos permite decir que son datos válidos. Y para ello, aunque después Antonio va a explicar con todo detalle los tipos de resultados que tenemos con el experimento, los datos de los experimentos nos van a poder ayudar a saber qué es lo que ocurre con esas personas. En particular, lo que vemos es que aquellas personas que no tienen, que hacen esto de una forma un poco no clara, no separable, es que en realidad tienen unas preferencias uniformes. Es decir, cuando yo contesto de una forma un poco extraña en la decisión de subir y bajar, correspondiente con subir solo o bajar solo, es que cuando yo voy a decidir cómo reparto el dinero entre las ONGs, que eso es vinculante, pues lo que veo es que esa forma de reparto es uniforme. Es decir, tengo, como por decirlo así, unas preferencias pues igual para todos. Entonces sí que tengo separabilidad, lo que pasa es que la tengo completamente uniforme. Y eso nos permite decir que estamos en disposición de coger los datos del competitivo y del tratamiento no competitivo y combinarlos. Una vez sabemos que podemos combinarlos, lo que hacemos es generar un índice de la siguiente manera. Para aquellas personas que tengo separabilidad en sus utilidades, la partida que más o mayor preferencia le doy 5 puntos. Es decir, de entre las dos que subo, aquella que subo cuando te pregunto una sola, entonces te doy 5 puntos. A la segunda que subes, cuando te pregunto 2, que subas 2, te doy 4 puntos. Aquella partida que bajas, cuando te pido una sola, te doy 1 punto. Aquella partida que bajas, cuando te pregunto por 2, te doy 2 puntos. Y la que queda en medio, te doy 3 puntos. De esta manera, lo que conseguimos es, en el tratamiento competitivo, ordenar las 5 partidas que tenemos: sanidad, educación, pensiones, y más de más y medio ambiente. Y nos da unos numeritos, una forma de medir cuantitativa. Y de la misma manera hacemos con el tratamiento no competitivo, donde de nuevo tenemos una serie de números. Bueno, con esto tenemos los dos tratamientos ya medidos con números, y ahora los vamos a combinar. Para poder combinarlos hacemos el siguiente supuesto. Dado que tenemos dos partidas comunes, tanto en el tratamiento competitivo como en el no competitivo, como ha dicho Antonio, esto es lo que nos va a permitir mezclar los datos. Vamos a suponer que la distancia entre I+D+I y medio ambiente es la misma, tanto en un sitio como en otro. Y eso nos permite después reponderar y por fin tener nuestra ambiciada escala, donde tenemos las 8 partidas, que es este diagrama que tenemos a la derecha, donde tenemos todas las partidas: sanidad, educación, pensiones, I+D+I, cultura, medio ambiente, infraestructura y defensa y seguridad. Y esta es la escala que obtenemos cuando tenemos todos los datos de todo con la encuesta representativa. ¿Y qué vemos con esto? Pues vemos que sanidad gana por goleada. Es la primera y además con una distancia considerable a la segunda, que es educación. Después de eso tenemos 3 bloques. Tenemos pensiones y I+D+I en un bloque. El siguiente bloque por debajo está cultura y medio ambiente. Y por último tenemos infraestructura y defensa y seguridad. Podríamos pensar si esto es común para todas las variables socioeconómicas, sociodemográficas. Y lo que vamos a ver es que ligeramente podemos tener pequeños cambios, sobre todo en las partidas intermedias. Sanidad va a quedar como fija para cualquier otra variable que consideremos o restringamos. Sin embargo, vamos a tener pequeños cambios. Por ejemplo, cuando consideramos mujeres y hombres, pues lo que vemos es que sanidad es igual. Cuando bajamos de cultura hacia abajo, pues digamos que el orden se mantiene. Sin embargo, educación, pensiones y I+D+I cambian su orden. De tal forma que pensiones y I+D+I en mujeres hay una diferencia. Las mujeres quieren más
subir pensiones que I+D+I. Sin embargo, los hombres ponen al mismo nivel pensiones e inversión. ¿Qué sucede cuando tenemos los distintos niveles educativos? Pues de nuevo mantenemos sanidad por encima de todo, y la otra variable que queda constante es que cultura, medio ambiente, infraestructura y defensa, aun cambiando las longitudes, los valores, sí que tenemos el mismo orden en preferencias, y volvemos a tener cambios, saltos entre las tres partidas correspondientes a pensiones, educación e I+D+I. En primer lugar, en cuanto menos estudios, mayor nivel de aceptación es el subir pensiones, que queda en primer lugar en los participantes sin estudios. Cuando pasamos a aumentar los estudios universitarios, lo que vemos es que de nuevo pensiones queda por debajo, donde es I+D+I la que se adelanta en nuestra percepción para subir las partidas. Por tanto, a mayor estudios, mayor es el valor que se le da a I+D+I, a menor nivel de estudios, mayor valor a pensiones. Pasemos ahora a entender si las variables respecto al recuerdo de voto tiene efecto en estas valoraciones. Vamos a hacerlo en dos transparencias. La primera, vamos a poner a los votantes de Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos, y la segunda, que veremos después, vamos a poner a PP y Vox. Primera cosa que podemos observar con esta transparencia es que si nos fijamos, los votantes de PSOE y los votantes de Ciudadanos, pues son los que tienen mayor grado de concordancia en su forma de medir, en su forma de ordenar. Algo para reseñar es que Ciudadanos está I+D+I por delante de pensiones, y que los órdenes, la longitud, cómo se establece el orden, el rango en la medición entre PSOE y Ciudadanos también es de los más largos. Esto nos permite medir de una forma como más clara que la persona de PSOE y de Ciudadanos que quiere sanidad tiene bien claro que la diferencia con defensa y seguridad, porque está muy lejos en su orden de preferencias. Por otro lado, cuando pasamos a estudiar el efecto que tiene en los votantes de derecha, vemos también que hay más similitud entre las ordenaciones del PP y de Vox. Son más similares en este orden con respecto a las tres anteriores que hemos visto. Sanidad, de nuevo, está por arriba, no hay ninguna diferencia. Vemos que educación, pensiones y I+D+I también tienen el mismo orden en ambas. Sin embargo, sí que hay una notable diferencia entre el orden de la cola, que es el único en los votantes de Vox, que defensa y seguridad, que es la menos considerada para todos los demás partidos, se pone por encima de infraestructuras y medio ambiente. Digamos que es la gran diferencia con cualquiera de las demás, donde si nos fijamos, defensa y seguridad están todas ellas en último lugar. Y con esto cerraría el primer objetivo de nuestro proyecto, que es ofrecer un orden de las preferencias de los ciudadanos en la toma de decisión del gasto e inversión público de las partidas. Y ahora pasaría a Antonio a explicar cómo procederemos a los resultados con el experimento. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir otra vez mi pantalla y voy a maximizar. Bien, pues el objetivo 2, como decíamos, es analizar cómo contribuyen en el experimento los individuos a los bienes colectivos. Como ya hemos explicado, no voy a repetir, pero quizá conviene explicar este gráfico que tenemos aquí. Básicamente lo que hacemos es identificar diferencias de distintos grupos respecto a la media en términos de contribución.
La media la tomamos como una persona que recibe el premio de 10, que es hombre, que es varón, entre 45 y 64 años, votante del PSOE y de estudios medios. Entonces lo que vemos es, respecto a ese individuo, cuánto contribuyen otros grupos de población. Entonces, si las barras, la barra del centro donde pone el 0 es lo que contribuiría a la persona media, digamos, esa persona media de la población, los que estén a la izquierda es individuos o grupos que quieren contribuir menos, y los que estén a la derecha son grupos que quieren contribuir más, ¿vale? Entonces, dentro de esto, lo que se puede observar muy claramente es que el porcentaje de contribución de la parte que no se quedan los individuos es menor cuanto la renta es mayor. Es decir, cuando uno tiene 1.000 euros como premio, el porcentaje que dedica a las organizaciones no gubernamentales es menor que cuando tiene 500 y es menor que cuando tiene 100. Es decir, el apetito por contribuir en porcentaje de renta es menor. Es verdad que la cantidad absoluta que contribuyen estos individuos es mayor, pero el porcentaje que quieren contribuir es menor. La segunda observación es que hay una pequeña mayor generosidad de las mujeres, que sin embargo no es totalmente estadísticamente significativa. Si ven la barra roja, tiene una parte, digamos, la mayor parte de la barra está a la derecha, pero no acaba de ser totalmente significativa. Lo que sí es significativo, en cambio, es que los jóvenes son los que contribuyen más en porcentaje, las personas entre 18 y 29 años son los que más contribuyen, seguidos de los de 65 y más años, y en cambio los de 30 a 44 son los que menos apetito tienen para contribuir a las organizaciones no gubernamentales. Obviamente esto puede estar relacionado con que son personas con más obligaciones personales en este momento, que tienen hijos jóvenes, etc. Pero bueno, esta es la observación. Luego, en términos de recuerdo de voto, lo que se ve claramente es que los votantes de Ciudadanos, el PP y Vox son los que tienen menos apetito para contribuir comparados con los del PSOE. Unidas Podemos tiene prácticamente el mismo que los votantes del PSOE. Otros, o los que no saben, no contestan, pues un poco menos, pero no es significativamente diferente del votante del PSOE, de una persona media. Por último, en términos de estudios, no se aprecia una diferencia significativa en ningún tipo de estudios respecto a los que tienen estudios medios. Bien, de todas formas, cabe recordar que este experimento se realiza con una muestra donde hay muy pocas personas que no tienen estudios universitarios y por tanto es natural que no se pueda observar mucho porque el tamaño muestral para las personas que no son la persona, digamos, universitaria es relativamente bajo. Bueno, aquí simplemente estoy repitiendo lo mismo, así que puedo pasar ya al siguiente, que es el siguiente objetivo que teníamos, es ver cómo esta coherencia entre, digamos, las preferencias que uno dice que tiene respecto a las preferencias que uno realmente tiene cuando le va algo en ello. Aquí estamos haciendo el test de si efectivamente el que dice que ve documentales de la 2 ve documentales de la 2. Y digamos, en resumen, y la buena noticia es que esto es mejor que lo de los documentales de la 2. La gente es más honesta respecto a su declaración de preferencias presupuestarias que respecto a su declaración de qué programas de televisión ven. Así que eso es una buena cosa para observar. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios métodos que hemos utilizado para hacerlo, pero uno particularmente digamos, ilustrativo es este que les explico aquí, en el cual miramos las distribuciones de lo que uno dice que quiere subir y bajar y la cantidad de dinero que uno asigna a cada tipología de ONG. Es decir, diseñamos una matriz cuadrada, piensen en una hoja Excel, entonces en las filas de la hoja Excel vamos reflejando lo que uno dice que es la partida que más quiere subir, que está más dispuesto a subir, en la pregunta sobre subir-bajar. Y en las columnas vemos cuál es la ONG a la que destina más dinero
en el experimento cuando realmente le va algo en ello. Y el valor de cada celda informa, digamos, si estamos en la fila que representa sanidad y en la columna que representa educación, esa combinación fila-columna es el número de personas que han dicho en la pregunta sobre subir y bajar que lo que quieren subir es educación, y en la columna sanidad es las personas la partida a la que han dado más dinero en el experimento es sanidad. Por tanto, lo importante es ver cuánta gente está, digamos, en la diagonal de esa tabla, las personas a las cuales dicen que la partida que quieren subir cuando solo pueden subir una y bajar una es sanidad, y al mismo tiempo en el experimento la organización no gubernamental a la que quieren dedicar más dinero es efectivamente la sanidad. Bien, pues en esa diagonal las personas que son más coherentes son tanto para subir, para subir son el 61% y las que son coherentes para bajar son el 77,5% respectivamente. Esta coherencia es muy significativa entre las preferencias que declaran y las preferencias que realmente tienen, y supone una, digamos, notable robustez en las conclusiones del proyecto, mucha más que de la que se observa para personas que tenemos otro tipo de preferencias que no son estas que estamos utilizando aquí. Bien, una cuestión importante también en este caso es otro test, es cuánta gente, cuando le preguntas a qué quieres destinar el dinero, destina el dinero de manera completamente uniforme, es decir, que uno podría pensar no se lo han pensado mucho o no han querido pensar mucho lo que esto puede ser. Entonces, los individuos, esto es lo que tenemos aquí a la derecha, ¿no? El test que nos dice cuántas personas no se lo han pensado mucho, pues si uno considera las 5 alternativas, es decir, solo la asignación a las ONGs es menos del 30%, incluyendo la autoasignación es solo del 15%. Así que es razonable pensar que al menos un 80% de los individuos realmente se han pensado bastante a qué quieren destinar las asignaciones. Luego, una cuestión diferente es en términos de, digamos, de la generosidad, cuántos individuos se han autoasignado todo el dinero, y esto dividido por la cantidad de dinero que está en juego. Y ahí se puede observar que en promedio menos del 10% se asignan todo el dinero. Y esto es importante porque quiere decir que los individuos realmente, que los ciudadanos de este país realmente están a favor de al menos dedicar una cierta parte del dinero a los bienes públicos, a los bienes colectivos. Es interesante que, por ejemplo, los que tienen que repartir 1.000 euros, hay solamente un 7,55% que se autoasigna todo el dinero. O sea que incluso cuando uno tiene mucho dinero, uno no se convierte en una persona totalmente egoísta. Y obviamente si uno tiene relativamente poco dinero, también quiere donar una parte de ello. Bien, para acabar, la última parte vamos digamos, enfatizar un poco más las características demográficas. Hemos visto las preferencias, digamos, a un nivel global, general, pero ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en quiénes son realmente, qué características tienen los grupos de personas que tienen distintas prioridades o preferencias. Ya algo ha hablado de esto Penélope, pero ahora vamos a ahondar un poco más porque es una de las cosas más interesantes que podemos averiguar. Y en este momento lo podemos además decir con bastante énfasis, porque hemos comprobado que las respuestas son bastante consistentes, son coherentes, son lógicas y por tanto nos podemos, digamos, fiar de las respuestas que ha dado la gente. En este sentido, lo que se observa es que la partida de sanidad es claramente prioritaria en todos los segmentos de población, da igual
la variable demográfica que se haya empleado, que son todas estas que tenemos aquí. De hecho, también miramos, sería un poco complicado hablar de ello por comunidades autónomas, y una observación interesante de las comunidades autónomas es que son muy parecidas todas entre ellas. Así que estamos en un país donde las preferencias respecto a los bienes colectivos no cambian mucho entre comunidades autónomas. El tema de la sanidad, una precaución que hay que tener al interpretar los resultados es la situación tan, digamos, extraña, sorprendente, complicada que hemos vivido este año. Entonces, esperamos con interés lo que pueda pasar en los próximos 3-4 años, donde imagino que las preguntas se seguirán haciendo y podemos observar cómo varía la tendencia sobre esto. Luego, en términos de diferencias entre algunos grupos de población, uno puede observar que, por ejemplo, las mujeres valoran más la sanidad y en cambio algo menos la inversión en I+D+I que los hombres. En cuanto a la I+D+I, la educación es una variable muy significativa para explicarla. Cuanto mayor es el nivel de educación, más importante o más probable es que se considere que quieren subir. Los más jóvenes, quizá no sorprendentemente, valoran más la partida de educación, pero quizás sorprendente, y digamos tampoco sorprendentemente, los mayores valoran más las pensiones. Pero en cambio, una pequeña sorpresa que tenemos aquí es que los mayores valoran más el medio ambiente que los jóvenes, contra lo que quizá uno podría pensar. Otras observaciones es que los mayores están, digamos, son menos propensos a bajar cultura, parece que la valoran más o al menos no quieren tocar cómo se gasta en esta partida. Y la formación es crucial para explicar la inversión en investigación y desarrollo y en educación. Por último, quizá también menos sorprendentemente, según vamos más hacia votantes de derecha, el gasto en medio ambiente es menos importante y en cambio es más importante el gasto en defensa y seguridad. Y para los detalles, voy a dejar otra vez el micrófono a Penélope para que ella lo explique. Pues bien, gracias Antonio. Vamos a terminar la presentación ahondando en este resumen que ha hecho Antonio. Lo que hemos hecho anteriormente, por recordar un poco, es que hemos visto, cuando hemos ordenado las preferencias, hemos visto las ordenaciones de dichas preferencias en función de algunas variables, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a fijar la partida, y dentro de la partida vamos a utilizar esta forma de explicar, utilizando como candidato representativo a hombre entre 45 y 64 años, votante del PSOE y con estudios medios como referente, para así contrastar con los otros grupos que tenemos en nuestra muestra. Como ya ha explicado Antonio, este tipo de diagrama nos permite, en particular lo que estamos midiendo es el efecto de una regresión lógica. Vamos a estudiar la propensión, la probabilidad que tienen cada uno de estos grupos en aportar más o menos a este candidato representativo. Y casi que podríamos jugar con cada una de las transparencias. Si vemos la de sanidad en particular, pues tendríamos que buscar aquel bigote, aquel intervalo de confianza que está o bien todo a la derecha o bien todo a la izquierda de nuestra barra central. Y todo aquello que está completamente hacia un lado o hacia el otro sería lo significativo, que es donde tendríamos que poner la atención. Y una vez que tenemos esa atención completa en donde está a la izquierda, a la derecha, pues lo que está a la izquierda es que es menos propenso, y lo que está a la derecha es que es más propenso al punto de referencia. Entonces, con esto, pues empecemos a jugar. Tenemos sanidad y tenemos esto que está completamente a la derecha, que corresponde a las mujeres, lo que quiere decir que las mujeres son más propensas a invertir más en sanidad. Y cuando tenemos todo lo demás, pues vemos que, bueno, pues que no encontramos así como nada en particular. Quizás
box, pero aún así no es significativo porque el bigote toca la otra parte, luego tampoco me sirve. Ah, aquí sí que tengo algo representativo y aquí tengo también algo representativo, tengo algo significativo. Eso quiere decir que los que tienen menos estudios o los que tienen más estudios querrían poner un poco menos en salida respecto al otro. Eso es lo que podríamos tener como resultado dentro de la sanidad. Evidentemente, indudablemente el punto principal sería indudablemente que las mujeres están dispuestas a invertir más en sanidad. Juguemos ahora en educación. En educación vamos a hacer lo mismo. Pues buscamos los bigotes, los intervalos de confianza que están o bien a la derecha por completamente o bien a la izquierda completamente de nuestra barra central. Y pues no vemos hasta que llegamos a los estudios. Y en los estudios sí que tenemos tenemos una tendencia que está clara, porque las medias van aumentando. Eso quiere decir que según vamos aumentando el nivel de estudios respecto a nuestro representativo, que es el de estudios medios, la cantidad, se aumenta la propensión a invertir en educación, que es algo que ya sabíamos antes y ahora que queda constatado porque tenemos o bien completamente a la derecha, perdón, a la izquierda, o bien completamente a la derecha, o sea, o menos o más a respecto a nuestro candidato significativo, que en este caso es el hombre correspondiente. Las demás variables, como ven, pues como corta, pues no tendríamos ningún nivel significativo. ¿Qué pasa en pensiones? Pues en pensiones volveríamos a hacer nuestro juego de interpretación, que está claro, que se ha movido, que tenemos que los mayores de 65 años muestran mayor propensión a gastar más en pensiones referente de nuevo a nuestro candidato, que en este caso son los mayores, entre aquellas personas entre 45 y 64 años, hombres votantes del PSOE y de estudios medios. Respecto a voto, tenemos que los de derechas están más a favor de invertir más en pensiones respecto a este votante del PSOE. Y por último, el tema de estudios también tiene un efecto en la decisión de invertir en pensiones, que cuanto menor tenemos nivel de estudios bajos, sin estudios bajos, primarios, tenemos también más propensión a invertir en pensiones comparado con los universitarios. En I+D+I tenemos, como saben, que repetir porque tenemos dos tratamientos, el tratamiento competitivo y el tratamiento no competitivo. Pero si vemos de nuevo nuestros análisis, de buscar primero qué es lo que está todo a la derecha o todo a la izquierda, hay una connotación, una variable común, que es los estudios permiten decir que a mayor nivel de estudio, más interés hay en considerar la inversión en I+D+I como importante en la decisión. Y principalmente, bueno, pues a menos estudios también lo tenemos. En el tratamiento no competitivo es más claro, obviamente, que en el competitivo, por tanto, de forma nítida tenemos esta. Y la otra que habíamos comentado previamente, que lo teníamos en el tratamiento competitivo, es que las mujeres prefieren reducir en I+D+I, pero que no se da en el no competitivo. En medio ambiente, como también tenemos, está repetido en las preguntas tanto en el tratamiento competitivo o no competitivo, pues también tenemos dos figuras a discutir, que de nuevo volvemos a tener muy poca significatividad porque los bigotes cruzan en ambos lados, tenemos en ambos lados, luego no tenemos significatividad. Y como mucho lo que podemos decir es que ligeramente en la derecha hay una propensión a gastar menos en medio ambiente. Cultura, de nuevo, es una de las que tenemos solamente en uno de los tratamientos, en el tratamiento no competitivo.
Y aquí está claramente que las mujeres son propensas a aumentar en dinero en cultura. Tenemos diferencias en edades, como decía Antonio antes, aquellas personas mayores de 65 años son propensos a aumentar el nivel en cultura. Respecto a voto no tenemos nada digno de mencionar, pero sí que los a mayor nivel educativo se reduce comparado con un menor nivel educativo respecto a los estudios medios del candidato representativo. Por último, bueno, nos queda infraestructura y seguridad. En infraestructuras son aquellos menores de entre 18 y 29 y los mayores de 65, aquellos que tienen menor disposición a invertir en infraestructuras, y respecto a todo lo demás prácticamente no tenemos significatividad, quizás en ninguna de ellas. Por último, defensa. Como ya sabíamos, los votantes de derechas muestran mayor afinidad al aumento de defensa y seguridad. Luego, los votantes de derecha muestran una clara interés en aumentar dicha partida comparado con nuestro votante del PSOE. Respecto a edades, no tenemos nada que explicar. Bueno, los menores de 18 sí que tienen también una dominancia en esto, y cuanto mayor nivel educativo también tenemos una reducción en el interés. Pero principalmente lo más constatable y sobresaliente sería que los votantes de derechas muestran un interés en subir las partidas de defensa y seguridad. Todo esto nos hace llegar a nuestras conclusiones de este trabajo, que son muchas y variadas. Quizás la primera es que hemos conseguido generar un orden cualitativo y cuantitativo y cualitativo ambos, de las partidas, de 8 partidas, donde una de ellas, que es la sanidad, queda como la primera en las órdenes de prioridad, que tenemos después en general una segunda a una distancia considerable de esta primera, de la sanidad, que es la educación, y que las restantes están por grupos. Estos grupos pueden ser cambiados ligeramente en función de ciertas variables sociodemográficas, pero principalmente los grupos son: juntamos pensiones con I+D+I, cultura y medio ambiente, y por último, infraestructuras y defensa. El otro mensaje importante en este trabajo es que sanidad y educación está por encima incluso de pensiones, que es una de las partidas que en los últimos años han sido una de las partidas intocables por muchas razones. Ha sido unas decisiones de parte de prácticamente bien asentada en la sociedad. Sin embargo, lo que vemos cuando preguntamos y cuando tenemos la posibilidad de decidir, vemos que pensiones no está por encima de estas dos, que son sanidad y educación, ni siquiera para los mayores de 65 años. Y de hecho, no solamente eso, sino que también se prefiere rebajar pensiones a bajar sanidad y educación. El tercer mensaje importante en este estudio es: ¿qué es lo que ocurre con medio ambiente? Medio ambiente no aparece como una partida prioritaria. No aparece para ningún nivel, ningún colectivo donde podamos escudriñar qué es lo que pasa con medio ambiente. No solamente es de las menos elegidas para subir, sino que es también de las preferidas para bajar. Y esto ocurre bajo un contexto de emergencia climática que es patente, que existe, y sin embargo no queda constancia en los datos que hemos obtenido, no queda como mensaje de lo que hemos obtenido. Para contrastar, no todo en negativo, o no al menos esperable, el interés por la investigación y la ciencia se constata, se prioriza, se revela como prioritario entre todos los colectivos, ocupando niveles importantes, similares a los de pensiones, que es una de las partidas que, como acabo de decir, sí que muestra un gran interés histórico en España, y vemos que I+D+I, la aportación, la posibilidad de incrementar la inversión presupuestaria en I+D+I es prioritaria en la toma de decisiones. Esto no queda
no quedaría suficientemente sujeto si no pudiésemos hablar de decir seguro, estamos seguros de ellos porque nuestras respuestas, porque las respuestas que hemos obtenido y por tanto las conclusiones obtenidas de estas respuestas son robustas. Y lo hemos conseguido hacer porque hemos podido ver, comparar la respuesta de las encuestas con las distribuciones de las donaciones del experimento, que son, utilizando la metodología experimental, incentivadas y que se van a llevar a cabo. Eso lo que nos dice, lo que nos permite es venir con aplomo de que los resultados son robustos. Este resultado que nos da el experimento metodológico también nos da respuestas y nos da interpretaciones a cómo somos, y una de ellas es que somos capaces, que las personas quieren asignar dinero a pagar impuestos, a invertir, a hacer partidas de gasto y de inversión, de tal forma que lo podemos medir de la siguiente manera. Una, ¿cuántas personas se lo quedan todo? Y esto es un valor importante que solamente puede ser medido mediante el experimento, y vemos que menos del 10% de la población de nuestra encuesta que hacemos se otorga todo el dinero para sí mismo. Y la otra cosa que vemos es que hay una relación entre la cantidad de dinero que se dispone y la cantidad de dinero que se invierte. A mayor cantidad de dinero que tenemos, menor es la fracción que se invierte, pero todo el mundo invierte. Las dos conclusiones que nos quedan sería respecto a edad, en que los más jóvenes y los más mayores, tenemos forma de U en la representación de la aportación, son dominantes, están dispuestos a dar más, y los votantes de derechas son menos propensos a contribuir. Y como ha dicho Antonio, para cerrar las conclusiones, puntualizar que este proyecto ha sido llevado a cabo en este último trimestre del 2020, con la crisis sanitaria, con las condiciones económicas y sociales en las que estamos viviendo, no solamente en este trimestre, sino actualmente, y que nos queda como reto seguir entendiendo en el futuro si estas conclusiones se mantienen una vez superado, afortunadamente, y espero que pronto, la pandemia. Y con esto cierro la presentación de este estudio. Muchísimas gracias, Antonio, Penélope, por la claridad, también por la profundidad del trabajo, y yo espero, como ha ocurrido con otros resultados de nuestro laboratorio, que tenga también un cierto recorrido académico y pueda ser publicado y compartido con la comunidad científica, aunque evidentemente nosotros desde Ecotec vamos a darle recorrido en otras audiencias, ¿no? Porque creemos que los resultados son significativos y reveladores de una sociedad española que seguramente no está siendo bien entendida por sus gobernantes en cuanto a las prioridades de gasto público. Vamos a tener ahora oportunidad de intercambiar opiniones en un turno de preguntas. Pero antes quería hacer un matiz que a lo largo de la presentación no sé si ha quedado suficientemente claro, y creo que es importante, ¿no? ¿Cómo hemos trabajado con el tema de las asignaciones de dinero, ¿no? En el caso del experimento, que se hacen mediante un sorteo, es decir, cuando hablamos de que un 7% de los que recibieron 1.000 euros, bueno, en realidad no hubo cientos ni decenas de personas que recibieron 1.000 euros. Lo que pasa es que a una parte de la muestra se les dice que podrán entrar en un sorteo de 1.000 euros, y ellos toman la decisión de distribución antes de saber si en el sorteo han conseguido el premio o no. O sea, quiero decir que eso permite que, sin gastarnos mucho dinero, podamos tener conclusiones también para decisiones cuando la cuantía es grande. Lo digo de cara a que la audiencia que nos escucha se anime también a utilizar este tipo de metodologías para abordar sus problemas. Se trata de experimentos que no son demasiado caros. De hecho, diría que son más baratos que las propias encuestas a gran escala. Bueno, como os decía, tenemos ahora oportunidad de
de profundizar con vuestras preguntas y opiniones, pero antes de ello quería dar paso brevemente a Álvaro Gaviño, que es el líder de Economía del Comportamiento en BBVA y que es nuestro partner para ese nuevo proyecto que estamos ahora iniciando y que completa el trabajo que venimos haciendo de la mano de UMIX. O sea que cuando quieras, Álvaro, y por supuesto muchísimas gracias a BBVA también por sumarse también a esta reflexión. Bueno, pues al contrario, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar un poco qué planes tenemos, que al final, bueno, dices que es complementario, yo creo que voy a poner la venda antes de la herida, creo que no vamos a llegar a la profundidad, bueno, estoy seguro de que no vamos a llegar a la profundidad del trabajo que nos acaban de presentar Antonio y Penélope, pero sí que consideramos que, bueno, pues la iniciativa que vamos a desarrollar con vosotros pues, nos puede dar también juego y sobre todo entender bueno, pues la importancia y la potencia que tiene la economía del comportamiento. Nada, como decías, pues Álvaro Gaviño, bueno, pues tenemos la suerte en BBVA de tener una unidad de Behavioral Economics, como me perdonáis, pero estamos llenos de anglicismos en el mundo bancario, economía del comportamiento. Y bueno, y además de eso, tengo también la suerte de que me acaban de nombrar director del Observatorio de Economía de la Conducta del Colegio de Economistas de Madrid. Esta iniciativa que os vamos a presentar, que en realidad, bueno, pues solo os vamos a presentar eso, los planes que queremos hacer en estos meses venideros, pues la vamos a llevar a cabo con Paula Papp, de Frontiers Economics, que bueno, pues es una consultora de referencia a nivel europeo en temas de economía de la conducta. Y nuestros planes son pues, realizar una pequeña radiografía del uso de la economía del comportamiento a nivel nacional, con encuestas y entrevistas a distintas organizaciones y a personas claves dentro de esas organizaciones de sectores de distintos sectores, de servicios financieros, que es el que mejor conocemos, al menos por mi parte, también en telecom, en energía y, bueno, y luego las entidades reguladoras que los gobiernan de alguna manera, que los regulan, ¿no? La CNMV, la CNMC, el Banco de España y si podemos también, pues algún ministerio, pues puede ser consumo, bueno, pues transición ecológica y reto demográfico, etcétera, etcétera. Entonces, si me permitís, también voy a compartir, nada, una slide que me permita articular un poco esos planes, pero ya os digo que voy a ser muy breve porque al final bueno, pues no tenemos más que un poco esos planes o ese, lo diré, ese calendario de lo que queremos hacer. Entonces, como os decía, bueno, pues el objetivo es simplemente lanzar esa radiografía, ese artículo que nos permita ver cómo se está utilizando la economía del comportamiento. Nosotros dentro de VA, bueno, pues como decía, tenemos esa suerte de contar con un equipo dedicado en exclusiva a Behavioral Economics, que si nos comparamos con otras organizaciones es muy potente. Dentro de VA somos muy poquitos, pero bueno, pues nos hemos dado cuenta de que esta disciplina no solo se puede utilizar para bueno, pues para la parte de marketing, para entender cómo toman decisiones nuestros clientes y actuar en consecuencia ajustando nuestros productos y servicios o la manera en la que los ofertamos, sino que es una herramienta que realmente tiene un poder transformacional importante, ¿no? Porque lo hemos podido utilizar en temas de diversidad, en procesos de calidad, en toma de decisiones por parte del management y nos hemos dado cuenta precisamente de eso, ¿no? Que nos ayuda a conseguir ese santo grial tantas veces repetido de poner a los clientes en el centro de las organizaciones, pero que quizá no es tan fácil de conseguir o que hasta ahora no se ha conseguido, ¿no? Y que a través del entendimiento profundo de cómo nos enfrentamos a distintas decisiones, pues sí que nos permite tanto hacia nuestros clientes de manera externa como a nosotros como empleados o como organización, pues nos permite eso, innovar y transformar la organización. Entonces, nada, brevemente lo que queremos hacer es ese estudio,
con entrevistas a personas clave dentro de esas organizaciones, encuestas y, bueno, obviamente también una revisión de la literatura para contrastar el estadio de las empresas españolas como, bueno, pues contra otros países y otras entidades reguladoras. Este sería un poquito el timeline que tenemos planeado, establecido. Veremos si somos capaces de cumplirlo, que seguro que sí con la inestimable ayuda de Paula. Y bueno, y con COTEC, por supuesto, pues el plan que tenemos es tener ese informe pues hacia finales de octubre de este año. Y poco más. Nuestros planes son esos. La verdad es que el objetivo final que compartimos Paula y yo creo que en COTEC también es de alguna manera darle altavoz a esta disciplina, que cada vez más empresas bueno, pues la utilicen para de alguna manera revertir pues tanto en esa innovación interna de las organizaciones, pero sobre todo finalmente pues que esta disciplina nos ayude a revertir positivamente en la sociedad. Y yo creo que hasta aquí, esos son los planes que tenemos y ya os iremos contando a medida que avancemos. Álvaro. Sí. Ahora tenemos pedida una palabra, bueno, no sé si pedida, porque Roy no tenía pensado intervenir, pero le hemos invitado a que lo haga, Roy Villar, que es director de gabinete del consejero de Ciencia, Innovación y Transición Digital de la Comunidad de Navarra. Tenía algunos comentarios, o sea que le vamos a dar paso a Roy. Muchísimas gracias, Álvaro, y por supuesto estamos encantados de, a lo largo de este año, trabajar con vosotros. Gracias a vosotros. Perdonadme, hola. Sí. Perdonadme que me habéis cogido un poco, o sea, afortunadamente como el home-based no estaba en casa en pijama, sino que estaba en la oficina, pero nada, bueno, en primer lugar felicitaros porque el informe recoge muchísimos hallazgos o insights, como se dice, si queremos ser modernos, sobre muchas cosas que a lo mejor sospechábamos y no acabábamos de convencernos. A mí me quedaron como 3 dudas sobre el tema. La primera es que no me quedó relativamente claro cuál es la diferencia entre el tratamiento competitivo y el no competitivo sobre las dos preguntas. Sobre la misma pregunta. Después, sobre el tema de la relación de los segmentos demoscópicos con las preferencias reveladas o declaradas. La vida ha querido que tuviese cierta experiencia con la regresión Logit por mi tesis doctoral y sé que la regresión Logit es muy, muy sensible a la muestra utilizada y quería preguntaros si habíais observado si estos resultados son coherentes con otras muestras en otros países o otras muestras que en resultados anteriores, ¿no? Y finalmente tenía una última pregunta, una tercera, y una, bueno, pues sorpresa agradable, ¿no? Qué bien que la I+D haya tenido esta posición tanto en las preferencias declaradas como en las preferencias, en las respuestas a las encuestas. Y me ha llamado mucho las diferencias sobre hombres y mujeres que hace poco nosotros participamos en una charla del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la brecha de género en I+D y me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre si pensáis que esto es causa o efecto, ¿no? Quiero decir, ¿a qué se puede deber esta brecha por la afección, creencia de la I+D entre hombres y mujeres? Si pensáis que es porque ya las mujeres están expulsadas del mundo académico o si pensáis que es al revés, ¿no? Y nada, luego también me sorprendía mucho las diferencias que si bien con la media a veces no eran, con la media de la persona que era votante del PSOE no eran muy significativas, me llamaron muchísimo las diferencias que hay significativas entre, por ejemplo, entre Ciudadanos y PP y entre PP y Vox, que sí que ahí sí que había diferencias significativas. Pero bueno, esa era una cosa que me llamaba mucho la atención a mí y que me será muy útil en esta etapa política de mi vida. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Pues para contestar esta pregunta tenemos a José Manuel Pavía y a Anxio Sánchez
respectivamente de las universidades de Valencia y Carlos III. No sé, veo a Anxo, no sé si va a ser él que responda. Anxo. Sí, gracias Jorge y gracias por las preguntas, Roy. Bueno, la pregunta del Logit creo que se la voy a dejar a José Manuel, que es mucho más experto en estadística y econometría de lo que lo puedo ser yo, pero las otras dos, en primer lugar, sobre el tratamiento competitivo y no competitivo, el nombre responde a la idea de que en principio lo que nos interesaba más eran las partidas de I+D+I y medio ambiente. Entonces las queríamos meter en entornos en los que fuera más difícil elegirlas, ese es el tratamiento competitivo. ¿Por qué? Porque las pongo a competir con cosas que a primera vista uno pensaría que van a tener más prioridad, como sanidad, educación o pensiones. En el tratamiento no competitivo las ponemos con cultura, con infraestructuras o con defensa, que siendo partidas importantes están menos en boca de todos los días. Entonces queríamos ver si había una gran diferencia en la elección de una y otra, dependiendo de con quién competían. Todo esto para evitar lo que decía Antonio al principio, darle a la gente una oferta de 20 partidas y que se liaran y que no hicieran nada. De la tercera pregunta que has planteado sobre la posición o los resultados en cuanto a que las mujeres prefieren menos fomentar la I+D+I que los hombres, es posible que sea por lo que tú dices, de que se puedan ver expulsadas, pero yo he estado pensando un poco sobre ello y creo que si te fijas, lo que ocurre es que ellas suben un poco las pensiones y a cambio de bajar el I+D+I, claro, porque todo es subo o bajo una cosa u otra. Y es que yo creo que hay una componente también de que las mujeres son las cuidadoras en este país y ellas son las que se ven enfrentadas luego a la tarea en general de cuidar a los mayores, de cuidar a los dependientes, y en ese sentido es normal que también digan voy a necesitar un poco más de ayuda aquí. O sea, yo creo que esa es otra posible explicación que quizá pese más, dado que la mayoría de las personas, hombres o mujeres del país, no viven de la I+D+I directamente, que puede tener que ver con lo que dices. Y como te decía de lo del Logit, prefiero que te conteste José Manuel. Yo creo que he contestado tus preguntas, Roy, no lo sé. Manuel, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, ahondando primero, antes de contestar a la cuestión más técnica, en lo que ha dicho Anxo, efectivamente, es una elección competitiva, es decir, tienes que elegir entre alternativas. Entonces, cuando no puedes subirlo todo, tienes que decidir qué subes. Entonces, sabemos que las mujeres consumen más sanidad que los hombres, entonces por ahí también podría haber una explicación a esa mayor predilección a subir las partidas de sanidad que respecto a lo que presentan los hombres. Yendo a la cuestión técnica, el tema de la sensibilidad o el tema de cómo puede afectar, hay que tener en cuenta los tamaños muestrales. En este caso estamos jugando con un tamaño muestral superior a 7.500, con lo cual los resultados son bastante robustos. La claridad, hay una cuestión más que sensibilidad, es claridad en cuanto a los resultados. La sensibilidad se observa más bien dependiendo de qué sujeto tomas como referencia. En este caso hemos preferido tomar como referencia un sujeto que sea suficientemente representativo, que sea un sujeto donde los tamaños muestrales que podemos encontrar son grandes. Si tomas como sujeto de referencia uno de los extremos de las escalas, sabemos que todas las variables al final que hemos considerado en alguna escala o en alguna dimensión presentan una ordenación. Pues, por ejemplo, recuerdo de voto presenta una ordenación en la escala ideológica. La edad presenta una ordenación lógica en la escala de los años, ¿no? De las edades. Y la educación también presenta una escala lógica en términos de tiempo en el sistema educativo. Entonces, si tú haces la ordenación respecto a esas escalas, muchos de los resultados que parecen no significativos, porque se intersectan precisamente, hemos cogido un sujeto donde no es extremo en el sujeto de referencia, es muy numeroso, pero no está en el centro. Entonces, parecen que algunos resultados no son tan claros. Si tú coges un extremo y o intentas ver los puntos
teniendo en cuenta la ordenación natural de cada una de esas escalas, verías que los resultados en este sentido son robustos, están en línea con los que se pueden obtener, estarían en línea con los que se pueden obtener cuando trabajas con tamaños muestrales elevados, como es el caso. Tenemos una muestra de tamaño 7.500, gracias a que Coteta ha hecho un esfuerzo muy importante para conseguir la muestra no solo representativa a nivel nacional, sino representativa en todas las comunidades autónomas. No sé si esto responde a tu cuestión. Respecto a las diferencias observadas entre Ciudadanos y PP, que también has señalado, sí, encontramos, por ejemplo, que los votantes que recuerdan haber votado a Ciudadanos se parecen más en términos de preferencias a los votantes que recuerdan haber votado al PSOE, al menos en cuanto a las preferencias de gasto e inversión en el presupuesto público, mientras que encontramos más similitudes entre los votantes del PP y de Vox respecto a los votantes de PP y Ciudadanos. Son cuestiones que encontramos, igual como la que encontramos que han planteado antes respecto a la persona que estaba en temas de sostenibilidad. Probablemente tenga razón, lo decimos, estamos en una situación, en una coyuntura muy concreta de emergencia sanitaria y es muy probable que los resultados estén muy influenciados por la coyuntura. Lo que ha salido es esto. Nosotros nos ha sorprendido también que medio ambiente no haya tenido un protagonismo superior. Es posible, si como plantea la persona, no recuerdo ahora el nombre, Enrique García Franco, si como plantea Enrique García Franco, viviésemos en un entorno o estuviésemos en un entorno donde viviésemos elementos extremos, tanto en un sentido como en otro, sequías, exceso de lluvias, danas, etcétera, etcétera, donde el tema climático tuviera un mayor protagonismo, es posible que las opiniones cambiasen. Es una de las cuestiones que tienen las preferencias. Las preferencias cambian en función de las necesidades. No sé si he contestado o si se necesita profundizar más en alguno de estos temas. Bueno, yo creo que sí. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu aportación también al trabajo y a esta ronda de preguntas. Estamos rozando ya el límite de tiempo que nos habíamos marcado y quería simplemente para cerrar, volver a daros las gracias a todos, a los investigadores, al equipo de Cotec, a todos los que nos habéis seguido hoy. Emplazaros a futuros encuentros relacionados con esta cuestión, que está ya integrada en la manera de trabajar de Cotec y, de hecho, pues poco para generaros un poco poneros un incentivo, ¿no? Una zanahoria, que es de lo que va la economía del comportamiento. Voy a dar paso a Leis para cerrar la sesión, a Leis Pons, nuestro director de Economía, que haga un poco de spoiler sobre los siguientes resultados que tenemos previstos en los próximos meses. Pues buenos días. Buenos días a todos. Gracias a las cerca de 80 personas que habéis seguido esta sesión. Como estamos casi fuera de tiempo, trataré de ser muy sintético. Simplemente comentaros que hoy hemos analizado por la vía de dos tratamientos distintos los resultados de 3 preguntas de un cuestionario amplio de la encuesta de percepción social de la innovación. Es una encuesta que tiene más de 40 preguntas y que analizaremos en profundidad el próximo día 18 de febrero. Es una encuesta que, como se ha comentado antes, por primera vez amplía muchísimo su muestra. Pasamos de 2.400 observaciones a 7.500 observaciones y esto, se ha dicho también, nos permite ver resultados a nivel autonómico. Es por primera vez, así como en los años 17, 18 y 19 hemos visto resultados bastante similares al cuestionario, por primera vez la pandemia altera una parte importante de estos resultados. Por lo tanto, podremos ver qué cosas no han cambiado por la pandemia, cuáles sí han cambiado y además me preguntaban en privado por las comunidades autónomas, podremos analizar muchos fenómenos, por ejemplo el del teletrabajo también a nivel autonómico,
Incluso también esta ordenación, esta jerarquía de 8 políticas de gasto, la podremos ofrecer el 18 de febrero por comunidades autónomas. En el ámbito puro de economía del comportamiento y además del proyecto bilateral que tenemos con BBVA y que ha apuntado antes Álvaro, tenemos con UMIX, con los autores que hoy nos han acompañado en esta presentación, otro proyecto en marcha que tenemos intención de presentar antes de verano. Se trata, tiene que ver también y se ha impulsado desde Ecotec precisamente por esta transición acelerada hacia el mundo digital. Entendemos que se está produciendo también en el ámbito de las relaciones laborales o incluso en el ámbito de la contratación entre trabajadores y empresa. Entonces, en este experimento lo que haremos será analizar cómo son estas relaciones, cómo comparan estas relaciones laborales, esta negociación entre trabajadores y empresa en el mundo virtual contra el mundo presencial. Gracias. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias a todos y esperamos volver a contar con vosotros en futuras sesiones. Muchas gracias.